Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con nuestra API Express para ahora sanitizar la entrada. No vamos a realizar validaciones de los datos en, digamos, muy importantes, como por ejemplo validar que el dato sea el tipo correcto y demás. Más adelante vamos a utilizar una librería que sirva para realizar validaciones en tiempo de ejecución, pero lo que sí vamos a crear es separar esta sanitización en un método que más adelante también vamos a ubicarlo en alguna otra parte del código, pero ahora al menos vamos a dejar ese código en un middleware. Es decir, vamos a crear una función que va a actuar como un middleware. Eso lo podemos realizar aquí o en otro lugar, pero en este caso, que voy a hacer es bien, esta función va a recibir la request, que es de tipo request, ¿sí? Es una request, pero de Express, no de la Fetch API, sino de Express. Cuando hicimos esto, vemos que aquí en el import Visual Studio Code nos agregó ese elemento. También vamos a agregar la response, ¿sí? También de Express, también como verán se agrega ahí. Y vamos a recibir una tercera función que se llama nextFunction, también de Express. Esta función que se va a invocar al final de nuestro código cuando tenemos un middleware, va a procesar lo que estamos haciendo aquí y cuando digamos next va a seguir con el análisis de cuáles de estas rutas y middlewares tiene que seguir utilizando. Si no pusiéramos este next, se quedaría esperando la respuesta o la resolución a la request. Esta no llegaría porque no sería manejada por ninguno de estos elementos. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es crear una entrada en el rec.body.sanitize input, input data, lo que ustedes quieran. Y vamos a generar el elemento. Pueden ponerle sanitize character también. En este caso vamos a crear em, básicamente todos los datos de un character y lo vamos a hacer el procedimiento para operar con el next. Obviamente, no solamente podemos extraer los elementos, sino que acá deberíamos hacer más validaciones. Por ejemplo, del tipo de dato, que no haya contenido malicioso, que no pueda hacerse ninguna operación extraña con el contenido de los elementos que ven aquí. Todo eso lo vamos a ver en varios videos más adelante cuando utilicemos una librería de validación. Hay muchas de las cuales elegir.
Importante es que, aunque nosotros estamos utilizando TypeScript y esto podríamos, si bien no lo estamos haciendo en este momento, este input, no estamos tipando el, el tipo de datos de cada uno de los componentes, eh, porque TypeScript solo chequea tipos en compilación, es decir, durante la etapa de desarrollo. Tiempo de ejecución, TypeScript no nos da ninguna validación de tipos, no es un type safe en tiempo de ejecución, entonces no nos serviría. Bueno, acá tenemos entonces nuestro sanitize input, modificamos nuestra request al body, le agregamos esta entrada sanitizada y ahora podemos modificar nuestro método put para utilizar esta sanitize input, pero no de esta forma, porque hasta este momento no estamos utilizando esta función. Esta función lo que vamos a hacer es agregarla, perdón, no en el post, aún por lo menos, sino en el put. Y este input ya no lo necesitamos. Obviamente aquí ahora no lo encuentra, pero podemos hacer rec.body.sanitize input. Bien. Vamos a comprobar que nuestro código siga funcionando. Tenemos el elemento original. Vamos a ejecutar la modificación. Aparentemente hemos tenido éxito. Vemos el dato y vemos que efectivamente se modificaron las propiedades de nuestro carácter. Bien, podemos utilizar esto mismo en el post. Deberíamos. En este caso, lo que vamos a hacer en post es volver a utilizar nuestro middleware y en vez de obtener estos elementos desde el body, podríamos utilizar el sanitize character input para obtenerlos. También podríamos obtenerlos directamente podríamos tener aquí un input y utilizar en cada uno de las variables directamente nuestro input. Y podemos probar ahora nuestro código. Un elemento. Vamos a crear. No, tenemos algún error en el código. mm, De nuestro en nuestro código hay alguna propiedad que está undefined. Es sanitize character input. Está indefinida. Y pusimos sanitize input. Probablemente sea por eso. Vamos a ver. Tenemos la lista de nuevo. Enviamos la request. Ahí vemos que se creó. Y vemos que está el elemento aquí creado. Bien. Un pequeño error ahí.
De esta forma, en el post también tendríamos la posibilidad de sanitizar la entrada con los mismos chequeos que tenemos aquí. Este código de sanitización es completamente insuficiente para una aplicación real. Es un primer paso muy básico, que es evitar que, por ejemplo, se agregara una propiedad adicional que no exista en nuestro modelo en tiempo de ejecución, pero no nos asegura ningún tipo de valor. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner un valor mínimo, un valor máximo, un level o una lista de valores posibles, aquí una cantidad de caracteres, asegurar que algo no sea nulo, nada de eso lo estaríamos validando. Entonces, ¿por qué creamos esta middleware de sanitización si es insuficiente? Bueno, por la metodología. Vamos a sanitizar em, y una forma de hacerlo es incluyendo el middleware para hacerlo. ¿Se puede invocar acá una función de validación? Sí, es posible acá poner if em, character.sanita is valid, por ejemplo, is valid character, la función, y le pasamos los elementos. Sí, se podría hacer así, em, pero el uso de middleware nos permite encadenar esta tarea junto con otras em, que nosotros tengamos que hacer para el procesamiento o la validación de la entrada. Entonces, em, en este caso, si fallara la validación en la función sanitize character input, podríamos directamente manejar el error de que la entrada no es segura y eh, informar la situación sin necesidad de escribir el código en cada uno de los métodos donde lo utilicemos. Es decir, tanto el post como el put como el patch podríamos enviar un mensaje de error consistente con el error en el tipo de entrada sin necesidad de escribir este código de vuelta en cada uno, ni con ifs, ni nada por el estilo, ya que simplemente este código, si algo fallara, pondríamos en lugar de next, simplemente un res punto send y enviamos la información. Si no utilizamos, normalmente se acostumbra a usar un guión bajo para indicar que esta variable no la vamos a utilizar. En realidad, en un futuro sí la vamos a utilizar cuando hagamos una validación completa. Bien, espero que les haya sido útil y se entendiera el código que presenté. En el próximo video continuamos con el método patch. Hasta la próxima.